Hola, bienvenidos a otro capítulo de Historias Extraordinarias de Personas Ordinarias. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Sergi Hassanada. Sergi es fotógrafo profesional, lleva casi 30 años en el mundillo y ha trabajado para grandes marcas como por ejemplo Mango, Bershka, Nestlé, también ha trabajado para Plata de Palo y luego nos lo explicará en la entrevista, ¿no? Que acabó en este mundo un poco por casualidad y luego se ha convertido en uno de los referentes de este campo. Bienvenido, Sergi, nos hace mucha Gracias. ilusión A mí tenerte hoy también, con muchas gracias. nosotros. Ya has visto que yo te he presentado un poco, he hecho algunas pinceladas para que la gente te conozca, pero sí me gustaría, ¿no? Si tú pudieras resumir en un titular tu autobiografía, ¿no? Para la gente, ¿cómo resumirías? ¿Cuál sería tu titular para el mundo? Yo, no lo sé. El resumen sería la búsqueda de la diversión. A mí lo que me mueve es la diversión, divertirme. Siempre. Si no me divierte, no me interesa. En ningún campo, en nada, en ningún momento de mi vida. Uh Alguien que -huh. se divierte, que busca divertirse, básicamente. Muy bien, estupendo. Pues cuéntanos un poco más, ¿no? Dentro de esa diversión hay muchos ángulos. Si tuvieras que escoger, ¿no? De todas las cosas, porque al final un fotógrafo, ¿no? Tiene la grandísima suerte, yo creo, de conocer a muchísimas personas, Claro. viajar a muchos lugares, vivir experiencias extraordinarias. ¿Qué sería para ti lo más extraordinario si tuvieras que quedarte con una cosa de lo que has vivido a lo largo de tu vida? Momentos hay muchísimos, la verdad, lo que acabas de decir. A mí lo que más me gusta de mi profesión, básicamente, es la parte social. Me encanta, me flipa tener que crear un lenguaje diario cada día diferente con personas diferentes. Eso me gusta mucho. Momentos. Yo creo que uno de mis momentos más alucinantes fue uno en el que tuve que disparar fotos, aparte de la modelo, a un tigre que era un tigre amaestrado, pero era un tigre, y no se podía hacer mucho ruido, no se podía, y nos enamoramos, el tigre y yo. Entonces estuvimos todo el día jugando, el tigre encima mío. Cuando digo un tigre, era un tigre. Y ese fue un momento muy guay, que no tiene nada que ver con la fotografía a lo mejor, pero que es el primero que recuerdo. Pero hay muchos momentos así muy divertidos. Trabajo con los animales, me flipan. He conseguido trabajar con el tigre, con lobos, cosas muy chulas. Y todo lo demás es que a mí de verdad, de verdad, de verdad, todos los días que trabajo me gustan igual, de la misma forma, me divierte conocer a gente nueva, hablar con gente nueva. Para mí yo es que me mueve eso y me gusta eso. No sé si he Muy respondido muy bien. bien a lo que has preguntado, pero Perfectamente. Y escucha, cuando hiciste ese trabajo con el tigre, entiendo, ¿no? Luego hubo una conexión especial, fue, pero al principio no, no fue instantáneo. O sea, no te dio miedo. a mí los animales en general no me dan miedo, pero claro, yo pensaba, un tigre, pues es un tigre. Además, estábamos en una sala pequeñita, con un cartón blanco, donde tenía que estar el tigre sentado, y yo en el suelo sentado, esperando a que entrara el señor con el tigre y lo pusiera ahí delante. Estamos hablando de 5 metros. Y una sala pequeñita porque era un despacho. Y era un rodaje, además. Había 50 personas fuera, esperando que el tigre rodara y tal. Total, que entró el tigre, hizo un sonido, y yo no sabía que no iba a tener miedo a los tigres. Hizo como... Y yo le respondía, le dije lo mismo. El tigre estaba pasando por así. Y entonces yo le pregunté, ¿por qué ha hecho al cuidador, por qué hace eso? Y me comentó había entrado en celo la noche anterior y que iba a ser muy difícil trabajar con ella. Era un tigre. Y se sentó a 5 metros. Y entonces volví a hacer el sonidito, volví a hacer yo. Y de la nada había un tigre de no sé cuántos kilos en el aire saltando hacia mí, así. En un solo salto, estamos en 5 metros. Una locura. Entonces, yo en el suelo, mi asistente casi se sube al trípode, no sabía qué hacer. El de producción estaba blanco, que casi muere del infarto, todo el mundo asustadísimo, y yo estaba así. O sea, yo estaba como alucinado que eso iba a pasar. Y directamente se tiró encima mío y empezó a jugar, como si fuera mi perro, igual. Empezó a jugar, me daba golpes con el brazo, y estuvimos todo el día así, todo el día así. Salía, me entraba, me llamaron a las horas diciéndome, ¿quién es el fotógrafo? Soy yo. Me dice el del señor del tigre que tienes que ir tú porque solo te hace caso a ti. Y estoy todo un día llevando un tigre
con pollo, con no sé qué, para que rodara lo que necesitaban. Fue Qué alucinante. bueno. Fue muy, muy Realmente es una chulo. historia muy Es, extraordinaria es de muy Sergi. fuerte, sí, es fuerte, es fuerte. Tengo No, no vídeos, todo el tengo mundo vídeos y puede pruebas, explicar pero de verdad estas estábamos cosas. enamorados, enamorados. Bajé, estábamos en un piso en Tarrasa. Bajé y no podía, un tío no puedes meterse en un ascensor. Es imposible. Entre otras cosas porque el de dentro va a morir, sea quien sea. Entonces bajé 3 pisos al tigre y yo en la calle lo llevé a la furgoneta para subirlo a la furgoneta. O sea, fue alucinante lo de ese animal conmigo. Fue increíble, Fantástico. increíble, Me encanta la increíble. historia. Muy Muy chulo. buena. Y realmente es de las más Ah, extraordinarias que he oído hasta el fue momento. fuertísimo. Por eso siempre me recuerdo el tigre. El día del tigre siempre lo recuerdo. Y si tuvieras que decir, ya sabes, ¿no? Que Plata de Palo nos definimos como unconventional Mm. jewelry y la marca siempre ha buscado, ¿no? Salir un poco de los cánones de la moda. Si tuvieras que decir el lado o el ángulo más unconventional de tu vida, quedarte con uno, ¿no? Que a lo mejor hay varios, con cuál te quedarías? Unconventional. Pues mira, supongo que, mi mood, yo soy extra independiente. Y he pasado cosas muy extrañas cuando con 15 años pasé un tifus, que estuve un mes en el hospital. No en el hospital, no, estuve un mes sin, ¿sabes? Aislado. Aislado. Un mes o 40 días, porque fue una cuarentena de verdad, casi 40 días. Y la pasé en un pueblo de Barcelona, o sea que fue como alucinante. El pueblo entero estaba como flipando que había un tifus en el pueblo. Y no viajé a ningún sitio, una cosa rarísima. Ah, hace unos años pasé una enfermedad y me estaba muriendo, le decían a mi pareja, le decía a la gente, los médicos, que iba a morir, que no sabía lo que tenía, iba a morir. Eso estaba hablando como 15 años o algo así. Me han pasado cosas muy raras, muy salvajes. Entonces, lo más inconvencional yo creo que es mi capacidad de solucionar mis propios problemas sin necesidad, aunque acepto ayudas y no tengo ningún problema, pero sin necesidad de cargar con mis problemas a los otros. Yo soy de que los problemas de cada uno son de cada uno. 100%. Lo son, no es que soy de eso, es que es verdad. Los problemas de mis hijos, de mis parejas, de mis familia, nunca en la vida van a ser mis problemas. Nunca, ni uno solo de ellos. Mi problema va a ser lo que me afecte o no. Pero el problema en sí no lo va a ser entonces. ah, yo te ayudo si tú me lo pides, pero si tú me tienes que pedir para eso. Entonces, Ujú, hablando de eso, es con mi hija. Es decir, yo a mi hija, desde que nació, es como tú vas a tener unos problemas y va a ser siempre tuyo, es de nadie más. ujú, Y así ha sido toda la vida. Entonces, somos mi hija y yo básicamente somos una familia muy independiente, a ujú, saco. A la vez nos queremos muchísimo, ¿eh? Tampoco estoy diciendo aquí que seamos. Pero sí, lo más inconvencional sería eso, a lo mejor, ¿no? ujú. Que no, quiero mucho a la gente que me rodea, muchísimo, y lo hago notar. Me encanta regalar, me flipa. Soy un giver, pero, pero eso no quiere decir Ujú. que los cargue con mis historias, más historias, problemas, básicamente. Bueno, es básicamente eso. Podríamos decir un poco, ¿no? Que tu lado unconventional casi es que tienes más vidas que un gato, ¿no? Porque has Sí, sobrevivido a un tifus, has sobrevivido a una enfermedad soy el que tipo. casi te veían al otro lado, ¿no? Soy el Realmente tipo. Bueno, de eres hecho, sí, sí, resiliente. de hecho también iba a morirme cuando me operaron de la apendicitis. También estuve un mes y medio en el hospital, que es una cosa, te operan y te vas. Y era como que con mi hermano mayor había tenido un problema con la apendicitis, se le había abierto y como era mi hermano mayor y yo tenía un dolor, me dijo, bueno, le quitamos la apendicitis. Y yo la tenía perfecta, pero la operación se complicó. Se, se infectó y estaba muriéndome. Muriéndome seguro, además. Otra vez que le volvieron a decir, me va a morir, segurísimo. Lo del tifus no fue tan así, pero sí llegó un momento que era como, es que claro, un tifus en un pueblo de la provincia de Barcelona, donde no ha pasado en la vida, ni pasará, de dónde ha salido ese tifus. Pues tampoco sabemos si el niño va a seguir o no vivo, porque al final no parece Sí, que se vaya a sí. morir, pero claro, es un tifus, no, no tenemos. Realmente bastante Ah, unconventional es sí, sí, Sergio, o sea, bueno, sí. te das abrazos con tigres, sobrevives a tifus y otras Sí, la verdad enfermedades, es que soy un poco es salvaje en ese sentido. Sobre todo con los animales bastante son muy salvajes, atípico. ¿eh? Porque yo recuerdo estar en el zoo de Córdoba, Argentina, no había nadie, y había un puma enfermo, porque esto cuando los felinos cuando no paran de dar vueltas es porque tienen una enfermedad. Y me tiré todo, o sea, me tiré media hora
traspasé una vallita, me tiré media hora, que cada vez que pasaba Puma desde la cabeza, él pasaba así y yo le decía así, hasta todo el cuerpo. Es media hora así, que es como que se gira y te quedas sin brazos seguro, porque es un segundo, Sí, no puedes sí, sí, reaccionar, sí. tiene mucha rapidez. Pero yo creo que con los animales me pasa eso, que yo creo que tengo un punto, o sea, como tengo cero miedo y es cero de verdad, los animales lo notan, todos los animales lo notan, todos. Ujú, Entonces, hay como una especie de respeto, se acercan todos, pero no se acercan de la forma que se acerca un perro a todo el mundo, ¿no? Si conmigo se acercan como guay, es como que te leemos. Es una cosa muy guay que me pasa con todos los animales. qué Sí, fantástico es muy chulo. esto. Serpientes, todo, 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 todo. Me alucina. Yo un animal tengo que estar cerca, Tocarlo. tocarlo. Con respeto, ¿eh? No soy de abalanzarme, es Ujú, como que nos muy bien. entendemos. Ay, es fantástico. Escucha, y si nos vamos como al lado, ¿no? Oscuro, porque ¿no? La vida Ok. siempre tiene lados más brillantes y lados menos, ¿no? De todo lo que has vivido, el momento más difícil. El momento más difícil. Sí, la energía que yo tengo, no recuerdo un momento de verdad muy difícil de mi vida. Lo digo en serio. Yo sabía que me estaba muriendo. La última es el nolotil, además. Yo soy intolerante al nolotil. Hay uno cada 50 millones. Pues yo soy uno de ellos. Y me estaba muriendo de verdad y nadie lo sabía. No tuve. Para mí tampoco fue tan difícil. Y mira que yo me miraba al espejo. Yo perdía 2 o 3 kilos por día. Las últimas 2 semanas. O sea, mi imagen era. No me podía levantar, era horrible. Pero no difícil, no. De verdad. Y como tampoco he hecho nada, nunca los problemas de los demás míos. Ujú, Tampoco me cuesta demasiado. O sea, soy muy frío, me mantengo muy frío cuando alguien tiene un problemón, alguien que yo quiero, me mantengo súper frío y supongo que me di cuenta en su día de que eso me hacía reaccionar mejor y más rápido y más y mejor, o sea, y de la mejor forma posible. ujú, Entonces, mis padres han tenido accidentes de coche terribles, mi hermano no sé qué. Yo siempre he estado como, vale, ok, ujú. sigues vivo, pues vamos a ir tranquilamente, vamos a ver cómo solucionarlo y tal. Entonces, no Bueno, recuerdo. Igual de que un rato pensé, sí, sí. sí, No, pero pero no, seguramente no. también es tu actitud, ¿no? Es Que que la es todo hace eso, ¿eh? que Es todo enfoques eso. momentos difíciles de otra manera, Es ¿no? todo eso. Siempre, ¿no? Dicen que te pueden pasar cosas que es tu reacción frente a las... Absolutamente. ¿Sabes qué pasa? Que me di cuenta que la rabia, el miedo, la ira, te paralizan. Eso me di cuenta hace muchísimos años. Yo creo que en 16. Y entonces, te paralizan de verdad, te paralizan físicamente. O sea, no es una que te quedas como, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, no, no. Es una cuestión física. Y hablo con médicos y es cierto, la rabia te paraliza. Y entonces, si estás paralizado, tu cuerpo tampoco reacciona. Y el país físico no reacciona, con lo cual, si tú te sientes mal, aunque estés bien, te vas a seguir sintiendo igual de mal y vas a notar que estás mal. Y vas a seguir estando enfermo. A mí, que digan lo que quieran, sigo mal. No, es la ira, la rabia de lo que te ha pasado que te hace. Y yo hablo con gente, y es cierto, es decir, con lo cual me di cuenta de eso y pensé, bueno, ya está, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Ha pasado? Pues ha pasado. Entonces, eso me permite tener esa actitud de, ok, Ujú, bueno, no pasa nada, hay un problemón, es terrible, pero bueno, vamos a ver hacia dónde va y cómo finaliza. ujú. Entonces, depende de la forma en la que finalice, pues actuamos de una manera. Entonces, yo creo que sí, tengo este tipo de actitud tengo. En todos los sentidos, ¿eh? Yo creo que me has contestado a la siguiente pregunta, ¿no? Que era un poco de todas estas cosas que te han pasado en la vida, ¿no? Las extraordinarias, las unconventional, las difíciles, ¿qué aprendizaje sacas? ¿No? Un poco Claro, es es este, ¿no? absolutamente Que te has eso. dado cuenta que esta actitud, ¿no? Totalmente. Y cuando tengo momentos de rabia, que los tengo como todo el mundo, son exactamente eso, momentos. No pasan de el minuto en el que después yo pienso rápidamente, pero qué tontería es esa. Ujú. Chorrada. Si yo no sé, si no, no es que yo no sea así, es que la vida no es así. Sí, sí, Es como muy cuando te bien. da rabia que alguien, tú le has dado todo lo que has podido en el mundo pues, sobre esa persona y de repente te pide que le devuelvas algo que vale 1 euro, porque es suyo. Ujú, Entonces da mucha rabia porque tú has dado y él mira cómo te lo paga. No, 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 es que es suyo. Tú has dado lo tuyo, lo que has podido dar tuyo, lo has dado a quien te ha dado la gana. Nadie te ha obligado a dar nada. De la misma forma en la que esa persona que ha recibido todo lo irrecibible ujú. tiene una cosa que no quiere darte y tiene todo el derecho del mundo y Sí, no, sí, sí, es que, porque es totalmente. suyo. O sea, yo he hecho con lo mío que me da la gana. Él tiene que hacer lo suyo lo que da la gana, con lo cual, ¿para qué?
Muy bien, Entonces esos momentos se tienen, pues tiene todo el mundo, pero en mi caso de verdad, es un momento. La gente no lo conoce, te lo puedo decir. Son perfecto. exactamente esto. Estupendo. Sí, Escúchame, y si miráramos un poco más al exterior, ¿no? Más allá de las habilidades tuyas, un poco gente que te ha marcado en la vida, referentes, con quién te quedarías, ¿verdad? ¿no? ¿Y por qué te ha marcado? Mm. Pues mira, te voy a decir una cosa muy divertida, bueno, muy divertida. Mi mejor amigo, que es uno de mis asistentes que apareció, que era el hijo de un amigo mío, un tío, Cucone. Todo el mundo le llama Cucone porque cuando era pequeñito por la calle iba, veía a gente mayor con bolsas y las ayudaba. 3 5 años. Ya yo voy a llevar la bolsa. Entonces, ¡ay, qué cucu! En catalán decimos cucu. Ah, qué bonito, qué majo. Cucu, cucu, cucone. Pues el tío que tiene 20 años menos que yo, de verdad, se hizo ahora mismo es mi mejor amigo desde hace muchísimos años. Y este tío es un sabio, ¿verdad? Que ha llegado, se ha reencarnado. De todos los sabios del mundo hay una reencarnación que los ha compilado a todos y se llama Cucone. Entonces este tío no solo me ha ayudado, sino que me ha hecho ver la vida, he aprendido muchísimo de él, muchísimo. Y de mi hija. Ujú. Y que si tuvieras que escoger, dinos algunos aprendizajes, ¿no? De los dos, con los que te quedes. Pues algo que yo sospechaba, que he comentado antes, pero que ellos me han ayudado a darme cuenta de que es cierto, que es que, bueno, que hay que tomar lo que te llega con tranquilidad y con calma. Sea malo o sea bueno, las dos cosas. Cálmate, cálmate y, vale, ok, qué guay o qué mal. A partir de aquí vemos y solucionamos o disfrutamos. Entonces, eso me ha ayudado porque yo recuerdo una ruptura y los dos me dijeron frases que eran como, con una sola frase consiguieron hacerme como salir del pozo, porque al final uno, sobre todo con rupturas, ¿no? Ujú. Por muy Sí, sí, listo que sea uno, que, uy, yo lo paso todo y esos sí, momentos, sí. al No, final los momentos sí, emocionalmente sí, con impacta, rupturas los claro. momentos se hacen un poco más largos. Y ellos dos sí que con frases tontas, ¿eh? Con frases tontísimas. Yo una vez con mi hija, que era como, estoy hablando de una niña de 14 años, que era como, ¿cómo estás, papá? Pues mira, no, estoy bien. Que lo dices la típica frase hecha. Y me dice ella, bueno, pues qué guay. Si estás bien, estás bien. Hola. Y eso es chorrada, pero la forma de la cara, la forma de decirlo, que tiene razón. Si yo estoy diciendo que estoy bien, ¿por qué no me lo creo? Ujú. Y cosas así, tonterías Sí, así. sí. Ellos Bueno, los dos, niños suelen decir las de grandes verdad, verdades, ¿no? y además tenemos, es como son niños, y yo he aprendido de mi hija desde que tiene 1 año, desde que nació. Yo aprendo Ujú. muchísimo, todos los días. Ella de mí y yo de, igual que yo soy fotógrafo y tengo asistentes. Y los asistentes muchas veces como que hay gente que sí, quiero aprender muchísimo, ya, pues que yo también. Claro, Entonces no te claro. pienses que yo no, Sí, tú vas sí, a aprender siempre mucho de es mí, pero voy a aprender lo conjunto. mismo, la misma cantidad de cosas de ti. O sea que Ujú. al final es un poco siempre eso Perfecto. la vida, ¿no? Muy bien. Me gusta mucho aprender además, seguirá gustándome, espero. Y si tuvieras que decir, ¿no? Nos has comentado algunas cosas que te han marcado. Sabes que en Plata de Palo, ¿no? Tenemos este símbolo que es la huella, Mm. que la cogemos pues porque al final, ¿no? Todos tenemos una huella distinta porque todos somos únicos y también porque nos gusta el concepto de dejar huella, ¿no? Estamos en este mundo de paso y qué huella vamos a dejar el día de mañana. Para ti, cada uno lo entiende de una forma diferente. Para ti, dejar huella, ¿qué implica? Dejar huella sería, la huella que pretendo que dejo es que la gente tenga un buen recuerdo de ese momento que ha habido a mi lado, o cerca mío, o los momentos, o el tiempo que haya sido. Ujú, Para mí es súper importante eso. De hecho, es lo que me ayuda a que el trabajo sea muy bueno, creo. Para mí es el 50% del trabajo. Que ujú. el ambiente sea siempre de muy buen rollo. Aunque tengamos muchísimo trabajo y no lleguemos, que nos ha pasado alguna vez ¿Nos ha pasado? con alguno, eh, siempre intentar que dentro de la yo dirijo bien, entonces dentro de que dirija como de una forma más dura y más seria y más hay que hacer esto, ya, ya, siempre, aunque pasen esos momentos, después lo que queda es
qué buen día, qué buen rollo. Sí, Eso es, sí. eso es la huella que yo pretendo Puedo dejar. Ah, certificar gracias. que es verdad, que No, Sergi... yo sé que es No, no, verdad, lo sé, me pasa bueno, eres siempre. una persona disfrutona y yo Sí, creo que haces total, disfrutar a tu total, alrededor y eso es muy de agradecer, claro. ¿no? Porque incluso en momentos pues que Mm, pueden ser un poco más estresantes, mm. ¿no? Pues es verdad que te llevas el buen Claro, a mí lo que me recuerdo. hace disfrutar la vida, básicamente, lo que más, es ver cómo los demás disfrutan. Y es muy serio, absolutamente serio. Si veo que alguien no está disfrutando, yo no estoy disfrutando. Entonces, ya no solo en el trabajo, ¿eh? En fiestas. Yo últimamente hago fiestas en casa y somos 300. Y nadie sale de mi casa sin decir que bien me lo he pasado. Porque me hace disfrutar muchísimo eso, estar pendiente de lo que disfrutan los demás. Es lo que más Ujú. me hace disfrutar a mí. Es genial, me Ah, gusta mucho. Escucha, y si, ¿no? Te has dedicado toda la vida a la fotografía, mm. pero si no hubieras sido fotógrafo, ¿qué te hubiera gustado ser? Pues, importante esa pregunta. Veterinario, ¿no? O piloto. No, si no, si no supusiera una tanta cantidad de horas, algo relacionado con la cocina, seguro. Ujú, Pero me tira muy atrás lo de... Yo pues duermo poco, ¿eh? No soy de dormir para nada. Pero aún así, de tener que dedicarle 20 de 24 horas a la cocina, si te dedicas a eso, uf, eso es lo que no es lo que me ha impedido hacer algo con la cocina. ujú, Que me gusta, ¿eh? Y sigo dándole vueltas, no a dedicarme, pero a hacer cosas con cocina. ujú, Pero, porque de verdad es lo que más me flipa en el mundo, la cocina. La ujú. gastronomía, me encanta. O sea, mis libros de mesita de noche son libros de recetas. Entonces, no sigo recetas, las leo. Entonces, me gusta mucho eso. Si no hubiese sido fotógrafo. Ujú, Pero bueno. perfecto. Y si tuvieras, imagínate, que pudieras, que viviéramos, ¿no?, en un mundo de ficción y tú pudieras escoger y ser el protagonista de un libro. De ¿Qué un libro te libro. gustaría tú decir, yo soy el héroe de este libro? Buah. Mira, parece una tontería, ¿eh? Pero o de vampiros, me Chupar encanta, sangre. me encanta. No por eso, me gusta mucho el rollo de la literatura romántica de esa época de vampiros, Frankenstein, hombres lobo. Me encanta ese rollo. O si no, un libro de poemas, de haikus. Ujú, Algo así. Chulo, guay. 4 líneas dedicadas a mí que ni lo parecen de tan bonito que es. Me encantan los haikus. La poesía me gusta en general. La poesía catalana también me gusta mucho. ujú, Hay un libro que me encanta de Joan Salvat Popaseit, que no recuerdo el título ahora, que son como poemas dedicados a frutas, ujú. que es una maravilla. Algo de poesía, estaría bien. Muy Sí, me bien. gusta eso. ¿Y si fuera una película que Una pudieras película, protagonizar? Drácula. Yo Claro, quiero, es yo quiero el mundo protagonizarla de y serlo. vampiros. No, de verdad que no por el hecho de ¿sabes? Toda esa imagen. O Ujú, Alicia en el País de las Maravillas. También me gusta. Soy muy de Alicia. He fotografiado muchas Alicias, muchas en mi ujú. vida, bastantes, de hecho. Me encanta eso. No sé por qué. O sea, debo tener alguna especie de trauma infantil con Alicia. Alicia en el País de las Maravillas, Muy básicamente, sí, bien. lo cambio. Alicia. Vale, perfecto. Escúchame, y tú que tienes una hija, ¿no? Si tú volvieras atrás, si tú pudieras volver a nacer, em, ¿qué volverías a repetir sin lugar a dudas? ¿Y qué evitarías a toda costa? Ostras. Pues mira, va a ser una tontería, pero tener la misma hija, probablemente. ah, O otro es igual. Tener un hijo está bien. Uno. Yo tuve un hijo y la semana siguiente me hice la vasectomía rápidamente. Yo en mi vida quería tener uno y fui a eso. Soy un tío muy práctico, ¿eh? Yo quiero algo y con todo el respeto del mundo, sin hacer daño a nadie, voy y lo consigo y no quiero nada más. Y lo que no volvería a hacer, a lo mejor, sería igual tener un hijo, porque te lo juro, la responsabilidad sería como una dualidad. Esto es una cosa muy dual. Es decir, esa responsabilidad enorme de tener un hijo que es una salvajada esa responsabilidad. Porque, ¿sabes? ¿No? Hasta que no lo tienes no lo sabes,
pero existe, es. Entonces, y yo lo hago desde el lado desde el punto de vista de que no me ocupa tanto tiempo. Nos adoramos, ¿eh? O sea, tenemos un buen rollo, mi hija y yo. Nos caemos muy bien, que podría haber sido lo contrario, pero me cae muy bien. Yo siempre digo, mi hija me cae súper bien. Y si no, la misma cosa, te lo prometo. Tener un hijo es muy chulo, es muy guay, es lo más, lo repetiría. Y lo que no repetiría nunca es tener un hijo. Es la responsabilidad más horrible del mundo y estás todo el día con eso. Y de verdad que yo, o sea, no hay nadie, no hay un niño en el mundo, tenía 22 años, ahora 23, pero no hay nadie más libre en el mundo que esa pobre mujer, que es lo mismo, es lo que más le gusta del mundo y lo que menos le ha gustado también, ¿no? Conociéndote seguro que está Claro, o sea, yo encantada con un año y contigo. medio, una cosa parece muy duro, pero con un año y medio se cayó, se dio un poquito en la mesa y a mí que no había nada, un toque, un golpecito. Se pobre ya a llorar como una loca y yo estaba de pie y me quedé así y le dije, Claudia, yo no me he caído. Entonces, como yo no me he caído, no me tengo que levantar. Inténtalo, levántate tú, que tú sí te has caído. Duro, durísimo, ¿eh? Pero oye, dejó de llorar y dijo, a ver, sí puedo. Levantó. Entonces, esa ha sido la filosofía toda la vida con ella. Entonces, que haya un momento en el que se hace tan independiente que a lo mejor mi mujer llegó un momento que dijo, igual nos hemos pasado un poco, ¿no? Porque yo quiero una niña y eso es muy guay, tenemos que hablar mucho. Pero es verdad, ese tipo de movidas, es Ujú. que la vida es suya, no mía, no Sí, te voy a sí, hacer, ¿no? Entonces, hasta ese punto. muy bien. ¿Y qué le dirías si pudieras, ¿no? Ahora encontrarte con a lo mejor el Sergi de 22 años, Mm, ¿no? Un poco como tiene ahora tu hija. ¿Qué le dirías? Oye, ¿no? Tienes toda la vida por delante. ah, Focalízate en claro. esto o no te pierdas esto. No, al de 22 le diría, sigue igual, tío. O sea, pásatelo bien. Le diría lo mismo. A lo mejor el de 15 que era un tío retraído, horrible, que él tenía hasta miedo de salir a la calle solo. Y tuvo una madre muy, muy, muy extra protectora, tan súper protectora que la gente tan... Yo creo que a lo mejor soy así por lo que he tenido, Ujú. por lo que he vivido yo hasta los 15. Yo recuerdo que a los 16, recuerdo que mi cabeza hizo, ¿dónde estoy? O sea, ¿esto qué es? Ni siquiera me identificaba con esa familia. Para mí no era mi familia. No es que no fuera mi familia, era mi familia. Eso creo. Porque soy el único alto, el único pelirrojo, el único con cara de irlandés y el resto son bajitos y morenos. Pero bueno, no, de repente me di cuenta de que no. Este no es mi lugar, no es mi sitio. Entonces, a partir de ese momento, todo lo que necesitaron lo hice al segundo, los ayudé toda la vida, pero desde los 16 empecé a perder el aprecio por ese grupo familiar. Entonces, bueno, así fue. Cuando murieron mis padres, el primero que murió yo fui, presenté. No, nunca miento, es otra cosa. Nunca en la vida miento a nadie, entonces fui a mi padre y le dije, me sabe muy mal verte así, porque esa era la verdad. No le dije, lo siento mucho, porque no hubiese sido la verdad, ni un 1%. Pero eso no quiere decir que no tuviera, o sea, lo que sentí es mm, una necesidad de gratitud. O sea, yo agradecí toda la vida a mis padres lo que hicieron por mí, porque hicieron todo, demasiado. Entonces siempre mi actitud fue de agradecimiento siempre, en todo momento. Pero perdí el aprecio. Bueno, porque era una familia un poco especial. Entonces, eso a los 15, al mi yo de 15 le diría, nene, sal de ahí, ¿estás loco? ¿Qué haces? Al de 22 le diría, tío, sigue igual. Muy bien. Oye, Sergi, a mí me encantaría estarme Ya, 3 horas charlando contigo porque es un hablo gustazo y demasiado. además tienes un montón de anécdotas, pero sí un poco para ir cerrando, si tú ahora pudieras, ¿no? Hacer un poco de magia y decir, rescato, revivo a alguien del pasado que me encantaría tener aquí en el sofá y poder estar un ratito charlando, ¿a quién te gustaría traer, Alguien ¿no? Con la conocido, famoso. máquina. No, 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 alguien que solo tú que... pienses, alguien del pasado, que ya no está entre nosotros, que Hay mucha digas, gente. tiene una personalidad fascinante y me gustaría Bueno, intercambiar, ¿no? Una conversación con esa persona. ¿Quién sería? pues probablemente un samurái. Estamos hablando de gente muy dura, con unas movidas muy salvajes y muy tal, pero que eran los más duros del mundo y a la vez los únicos que tenían derecho a, a entender y hacer poesía, a saco. O sea, los haikus vienen de ese mundo
en el que era un derecho exclusivo de los nobles y de los samuráis, Ujú. que eran los luchadores más sanguinarios del mundo, o más duros, más tal, y a la vez ¿sabes? Los que dominaban el arte de la poesía. Alguien así, un samurái, me encantaría, parecía chulo. Muy Sí, interesante. Me me gusta gustaría mucho mucho. la elección. Sí. Hay Y una serie, si... no sé, rápidamente, Shogun ¿Sí? de Disney Plus, por Dios, no la habéis visto. Por favor. Versión original, importantísimo, de verdad. Cuando lleguéis esta noche a casa, vedla. Show es alucinante. Es una serie alucinante. Se aprende tanto viendo esa serie, es increíble. Venga, tomamos Versión original. nota ahora para las Es casi vacaciones de todo es en Semana japonés, pero Santa. de verdad no hace falta. Tiene que ser versión original. Sí o sí tiene que ser versión original. Alucinante. No os la Perfecto. perdáis. Muchas Brutal. gracias. Y si tú pudieras traer a alguien de hoy, a alguien que esté vivo y que digas, pero es una persona fantástica o súper interesante, que nos recomiendes Hay mucha para gente que me una gusta. próxima Hay entrevista de mucha Plata gente de que me gusta. Palo, ¿a Para quién una nos próxima dirías? entrevista. Uf, alguien con el que ya habéis contactado, que es Alea. Porque de verdad, estamos hablando de un tío que con 10 años, su familia, su madre, su padre, su hermana y con él huyeron de Irán porque era un país súper libre, súper alucinante y entraron los radicales, Khomeini y toda esta historia y huyó del país y toda esa vida, o sea, es un tío que desde los 10 años emigrando, llegaron por casualidad a Venezuela y un tío que sin conocer ninguna otra cultura que no fuera la persa, ninguna otra historia, desde los 10 años él se vio con la fuerza de ser como la persona que levanta a la familia. Entonces la vida de ese hombre ha pasado por cosas alucinantes, alucinantes. Yo creo que si al final conseguís hablar con ella lo veréis. Y es alguien de verdad, súper interesante. Bueno, Sergi, como te decía, a mí me encantaría pasarme todo el No, día contigo porque creo que eres una persona que, ¿no? Ha salido durante la entrevista, has vivido cosas excepcionales y tienes una actitud fantástica que yo creo que sería estupendo que todos nos contagiáramos de esa actitud, de pasarlo bien, es una gran filosofía de vida, muy simple, pero con mucho, pero muy mucho efectiva. sentido. Y te agradezco enormemente que hayas dedicado tiempo para Hombre, venir a estar aquí os hoy lo con agradezco. A nosotros vosotros, me lo pasa muy bien. y muchísimas Gracias a gracias. vosotros.